Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, sí se le escucha, Buenas doctor. noches. Hola, buenas Buenas noches. noches, sí, sí se escucha. Buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, me dijeron que eran más alumnos, pero bueno, yo creo que, por favor, comenzamos apagando todos el audio, tengan la bondad. Que escucho por atrás se escucha un vehículo. Muy buenas noches con todos. Ahora sí vamos a comenzar. Soy el doctor Paula Avellaneda, soy especialista en medicina familiar y ecografista, trabajo en el Ministerio de Salud Pública. También trabajo de manera privada en mi consultorio privado. Soy de la ciudad de Quito, pero trabajo en la ciudad de Vinces. Aquí trabajo, tengo mi consultorio y trabajo en el distrito de salud, un distrito de Palenque, que es un subcentro tipo B, donde ahí realizo consultas y ecografías también. Entonces, ya voy algunos 4 años, más o menos 3, 4 años dedicado a la ecografía, casi al 100%. Y el día de hoy estamos con un tema un poco, al mismo tiempo, sencillo, se podría decir, pero al mismo tiempo complicado. Porque no tengo mucho conocimiento de ustedes, se nos hace un poco difícil para poder conversar con todos. Pero siempre que alguien quiera conversar o decir algo, alza la mano, le doy las indicaciones para que me digan o hagan alguna pregunta durante la intervención. Es libre, cualquiera puede intervenir a cualquier momento. Si algo no entienden o alguna pregunta, solamente me dicen. Y no hay ningún problema para cubrir todas las preguntas o las dudas que se tengan. Como les iba diciendo, el tema que vamos a ver hoy es algo sencillo ecográficamente, lo que yo no sé cuál es el conocimiento que todos ustedes tengan. Yo recién la semana pasada me fue un poco rápido, no me he empapado bien del grupo de quien voy a dar esta clase, esta docencia. Pero vamos a comenzar de una parte importante que es un diplomado y todos queremos aprender lo mismo. Y vamos a comenzar, yo sé que hay algunos que tendrán un poco más de conocimiento, otros tendrán un poquito más de conocimiento, otros tendrán ningún conocimiento acerca del tema o lo habrán escuchado. Pero la ecografía FAST no es más una aplicación en la emergencia, en los traumas, y es la aplicación de la ecografía en estos momentos. De todos los temas de la ecografía, se podría decir que este es uno de los temas sencillos, contiene su complejidad como todo tiene su complejidad, pero es muy fácil de captar porque muchas de las personas nosotros ya tenemos conocimientos acerca de emergencias o alguien, se supone que todos los que estamos aquí somos médicos, entonces en el internado mismo ya salimos fogueados en estos temas. Como les iba diciendo, entonces, el tema que vamos a ver ahorita específico es sobre la ecografía FAST. A grosso modo, como les estaba mencionando, el conocimiento de todos ustedes, vamos a comenzar de cero, vamos a comenzar desde lo básico. Y como en estas casi 2 horas que vamos a estar conversando, quiero que me den todas sus dudas, sus preguntas. Como les mencioné, yo soy médico familiar. Yo me dedico netamente a la cosa clínica, en consulta externa. No hago emergencias, pero por el tipo de subcentro donde yo me manejo, tenemos que manejar y tenemos que conocer todo eso. Entonces habrá gente que está aquí, que esté trabajando en emergencia. Estoy seguro que habrá algunas personas que trabajan en emergencia y tendrán conocimiento al respecto. Pero también habrá otros que no. Me dijeron por ahí que también creo que están internos, también estudiantes de medicina, ellos les va a servir mucho por conocer. Y los que no se dedican a la emergencia, no está de más que sepan, porque como les mencioné es algo sencillo y lo que hacen ecografía abdominal, que casi siempre se hace rastreos en los consultorios o se hacen rastreos para ver un cálculo en el riñón, podemos tener el conocimiento, va a ser eso fácil, una de las ventanas que van a conocer y no va a ser la gran cosa entonces.
Como les mencionaba, yo soy el doctor Paul Avellaneda. Eh, Trabajo en un subcentro de salud, soy médico familiar y también soy ecografista del Ministerio de Salud Pública. El término FAST, como está en una denominación en inglés, son unas siglas que lo podemos conocer como Focused Abdominal Sonography for Trauma. O en español lo podemos traduciéndole textualmente como ecografía abdominal enfocada para el trauma. Todos conocemos cuáles los traumas en general. Es una de las causas, por lo menos aquí en Ecuador, es una de las causas más comunes, más frecuentes que tenemos. Entonces, es muy frecuente que nos vamos a encontrar esto de aquí. Tiene sus características específicas, la ecografía en emergencia tiene sus características específicas que no es similar a ningún otro tipo de ecografía. ¿Cuándo se la vamos a realizar? Es obvio, cuando existe en la clínica tenemos el antecedente de un trauma cerrado y tiene sus características específicas, ¿no? Como una reseña histórica, acerca de cómo cómo apareció la ecografía FAST. Todo comenzó mucho después que apareció la ecografía. Muchísimo tiempo después que apareció la ecografía. Cuando se dieron cuenta que puede ser utilizada para estos temas, específicamente para esto de aquí. Entonces, antes de eso se tenía conocimiento clínico, los que tienen conocimientos clínicos o conocen, ¿no? O cuando no se tiene acceso a un ecógrafo o a un tomógrafo, o en la actualidad en ciertos lugares todavía se hace lavado peritoneal. Antes de eso se hacía solamente lavado peritoneal. ¿En qué consistía el lavado peritoneal? Llegaba el paciente accidentado con un trauma, accidente de tránsito, el que sea. El paciente se lo acostaba, se examinaba clínicamente, se sospechaba un trauma cerrado y se comenzaba a hacer el lavado peritoneal. Consiste en administrar un poco de solución salina en el abdomen, se sustrae el cloruro de sodio y se pone en laboratorio. Y si se tiene una cierta cantidad de conteo de hematíes, se confirmaba el trauma, pero era un proceso invasivo. Era un proceso invasivo y no siempre se lo podría realizar. Y por eso la mortalidad antes que aparezca antes que aparezca la ecografía como tal para aplicar en traumas, la mortalidad era altísima. La mortalidad era altísima y bueno, en esa época peor, ahora todavía sigue siendo alta porque no de todo el país, nosotros aquí en Ecuador, no todos los lugares tenemos acceso a ciertas cosas donde no existe el personal capacitado para esto. Entonces, eso es lo que se hacía, era algo de estándar, era el lavado peritoneal antes. Fue cambiando, apareció ya más o menos de inicios de 1984, como dice en la diapositiva. Comenzó a hacer un estudio, haciendo una comparación entre el lavado con las pacientes que le hacían lavado peritoneal y a los pacientes que les hacían ecografía para visualizar y comparar si podría haber sido o no se puede utilizar. Pero fue positivo. El estudio fue que hasta la fecha lo conocemos, que luego tiene sus variantes, es del ECOFAST, del EFAST, pero bueno, entre hoy y mañana vamos a ir delimitando esos problemitas, esas cosas para que tengamos la diferencia del uno y el otro, pero mañana va a salir más acerca de lo otro. Entonces, continuamos con lo del EFAST, lo que les estaba mencionando. Entonces, en la ecografía FAST ya se dio cuenta que se puede utilizar en la emergencia, entonces se comenzó a estandarizar, se comenzó a hacer los primeros estudios y poner los primeros bosquejos para tener protocolos exactos para cuándo utilizarlo y qué hacer. Entonces, en paciente politraumatizado va a ser único, debe realizarse este estudio, que es sencillo, ¿no?
Esta nos ayuda a tener decisiones rápidas clínicamente. Siempre orientémonos que esto es un manejo clínico, y que la decisión, la ecografía FAST solamente nos da una o nos confirma una sospecha de lo que nosotros estamos teniendo, pero el manejo es netamente clínico. ¿Qué tiempo tiene que ser usado? Obvio, si es una emergencia, estamos enfrentando un trauma, una emergencia, tiene que ser un tiempo corto. Aquí está estandarizado que dice que debe tener de 2 a 3 minutos. Y en esos estudios que se han realizado se ha podido conocer que tiene una sensibilidad entre el 63 y hasta el 100% y una especificidad muy alta que llega hasta el 90%. Entonces, en la práctica, las variaciones que resultan, bueno, son por malas técnicas, personal no capacitado, el paciente tenía mucho dolor, estaba en shock, porque no es lo mismo un paciente que llega con un trauma abdominal cerrado por emergencias, por X accidente y está consciente. Y se queja de dolor, obvio. Y no es lo mismo que un paciente que llega también de un trauma por emergencias y está inconsciente, choqueado, diástole en 70. Entonces, ese paciente no vamos a tener tiempo para hacerle un ecofast, que tiene que pasar rápido a emergencia o a quirófano. Entonces, esas son las cosas que podemos darnos cuenta, más que todo, el tiempo en que se tiene que ser realizado. El tiempo debe ser corto, 2, 3 minutos máximo, y para eso vamos poco a poco cómo se hace esos 2 o 3 minutos en estas 2 horas. Esperemos que nos alcance el tiempo, si no, mañana continuamos. Como les iba mencionando, para realizar la ecografía FAST, tiene que ser personal calificado. Tiene que ser personal calificado. Disculpe, doctor, disculpe que le Dígame. interrumpa. ¿No están corriendo las diapositivas? No, a mí sí, ustedes, yo les... Ahí miren, les corre. Estoy jugando ahorita. No, estamos en la primera diapositiva en la que está solamente su presentación. No ha corrido ninguna diapositiva más, doctor. Sí, yo ya voy en la cuarta, quinta, esperen un momento. ¿Se cerró ahí? Y ahí sí, doctor. Ahí brincó la siguiente diapositiva, pero no hemos visto ninguna de las anteriores. Ya les vuelvo a revisar, porque aquí está... No sé si de pronto pone F5 y automáticamente eso aparece en la pantalla para que usted pueda ir recorriendo. Así mismo estaba haciendo. Lo que me acaba de decir, eso es lo que estaba haciendo. Voy a cerrar y voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, ¿ya? Yo iba a la quinta diapositiva y habla pensando que me estaban haciendo caso. Y espera un momentito. Nosotros pensando que era de introducción. Yo ya estaba en la clasificación. Esperen un momentito. Ahí, por favor, ayúdenme. Ahí. Ahí. No, tampoco. ¿Por Ahí qué sí no está le ponen corriendo. presentación? Ahí. No, Ahí sí está corriendo, Alguien doctor. que me avise. no, pero tiene que Ahí está ponerse como en corriendo. presentación. Espérenme un momentito. Ahí. Corrió. No. No, No, ahí no. espera un momentito, ya sé lo que pasa. Ahí. Ahí se mueve. Ahí estamos. Sí, estamos ahí. Sí, ahí sí se mueve. Ya. Perdón, disculpen, ya sé qué pasó. Entonces, como les iba mencionando, ¿lo tienen en pantalla completa ustedes? Así. Sí. Ya, disculpen. Entonces, como les iba mencionando, ¿qué nos queda? Lo que les mencionaba era que el manejo, el tiempo de utilizar a 2 a 3 minutos, tenía una sensibilidad entre 63 y 100% y sensibilidad alta mayor al 90%. Como les mencionaba, continuamos. Esto tiene que ser solamente tiene que ser por personal calificado. No puede ser realizado por alguien que vio, o le explicaron, o le enseñaron, o vio en una película, pero tiene que ser por personal calificado. No puede
No, ahí está la importancia de esto. La otra, que tiene que ser un ecógrafo portátil. Portátil. Les voy a hacer infidente lo que me pasó una vez. Y hace más o menos, antes de la pandemia, hace año y medio más o menos, llega una emergencia. Yo hago ecografías en ese subcentro que les explico y yo tengo el consultorio y también ahí mismo hago la consulta y ahí mismo hago las ecografías. Ahí no hay un ecógrafo portátil. Llega la emergencia, llega un trauma abdominal y un compañero dice, hay que hacer una ecografía de urgente por emergencia. Y el paciente lo traen, normal, lo traen a la consulta y le dice, doctor, un paciente por emergencia. Le digo, ¿cuál es la emergencia? Me dicen, no, es que es un accidente, el paciente se cayó de la moto, dice, tuvo un accidente. Vamos a eso. Me lo trajeron a la consulta. El paciente no iba a fallecer ni nada, no era un trauma tan grave, no sé. Pero me lo trajeron a consulta. ¿Y qué tal si ese paciente se choqueaba ahí en el consultorio? El paciente tiene que estar en la sala de emergencia, en observación o emergencia. Ahí nosotros tenemos que ir como personal calificado a hacerle la ecografía al paciente y tiene que ser de ley un ecógrafo portátil. Un ecógrafo portátil o que esté el ecógrafo ahí al lado o una máquina grande ahí, pero que esté junto al paciente. No vamos a llevar al paciente al ecógrafo. O sea, son a veces cosas, detalles, porque la gente, nosotros cuando hacemos ecografía, a veces nosotros le podemos indicar y hacer cosas o dar un diagnóstico, a veces no solamente basado en lo que uno ve en la imagen. Por eso es la importancia de la clínica. Y nosotros podemos indicar, a veces por falta de conocimiento o porque no tienen la experiencia adecuada ciertos compañeros, nosotros les podemos indicar, enseñar, no, doctor, no lo haga o no lo vuelva a hacer. La próxima vez no me lo traiga. Bueno, porque cuando un paciente llega como el que le estoy contando, si yo le digo al paciente no le voy a hacer la ecografía, ¿con quién se va a enojar? Conmigo, porque van a decir, el doctor es el que no me quiso hacer la ecografía. Entonces, eso pasa cuando los jefes o los centros no están bien capacitados o no tienen, pero bueno, esas son cosas que me han pasado a mí y que espero que no les pasen a ustedes por la próxima. Entonces, como les mencionaba, personal calificado, ¿quiénes son los únicos que pueden hacer eso? Son médicos, no licenciadas, no técnicos en técnicos, porque ahora me he enterado que hay técnicos en ecografía, obstetras, ni tampoco internos. Interno está aprendiendo. El que tiene que hacer es un médico. ¿Entendido? Si a alguien no le gustó. Pero dentro de nosotros los médicos también tiene que haber el personal médico que hace el médico de emergencia, el emergenciólogo. Pero de ahí todos los médicos estaríamos capacitados. Si tenemos una buena capacitación acerca al respecto, tendríamos la forma de hacer esto. Bueno, la técnica, vamos a ir poco a poco vamos metiéndonos en el tema. Se realiza con un transductor convexo. Todos ya conocemos cuáles son los traductores. El transductor es el único que vamos a hacer. Este es el convexo. Se dice que también para ver el corazón podemos hacer con el otro transductor, pero bueno, nosotros en emergencia no vamos a estar teniendo 2, 3, 4 transductores. Nosotros hacemos con el convexo. La técnica son 4 zonas que vamos a buscar exactamente líquido libre en la cavidad, en las 4 zonas. El flujograma para realizar la conducta que podemos tomar nosotros en la emergencia comienza la ecografía fácil. Si el paciente tiene hemoperitoneo, si es positivo o negativo. Si es negativo, descartamos otras causas de shock. Pero si es negativo, una pregunta, por favor, una pregunta que quisiera que alguien me ayude. Si es negativo, ¿me quedo con el negativo? ¿Ya no hago nada más? ¿O si me entienden la pregunta o no me hago entender la pregunta? Viene el EcoFast. Hay que buscar otra técnica de imagen. ¿Otra técnica de imagen? ¿Cómo se llama, doctora, que está hablando? Ellen.
Ellen, doctora Ellen, la pregunta es la siguiente. Si es que yo hago un ecofaz de una emergencia a un paciente con trauma y el paciente, yo ya le hago la primera monitor, le hago rápidamente utilizo los 2-3 minutos, hago todo bien, me sale negativo. ¿Descarto o no descarto que haya hemoperitoneo? ¿Descarto? Sí. De primera, ¿descarto o no descarto? En teoría sí lo descartamos, pero lo que quiero que me entiendan o me escuchen es que tenemos que volverla a repetir en unos 5, 10, 15, 20 minutos. La podemos repetir las veces que sea necesario. El hecho que nos salió negativo no quiere decir que no lo volvamos a volver a hacer. ¿Por qué? Dependería la cantidad de la hemorragia para ser visible en la ecografía. Perfecto, esa es la respuesta. Porque para que sea visible la ecografía, se dice que tiene que tener más de 250 ml, otros dicen más de 100 ml, porque no va a haber al principio de un shock, digamos, que tengamos un hemoperitoneo, como dice ahí, y sea de pequeña cuantía, no la vamos a poder cuantificar. Si no lo podemos cuantificar, no lo vamos a poder ver. Y si no los podemos ver y decimos, no, el paciente no lo tiene, por eso la importancia de la observación y volverle a repetir, a pesar que sea negativo, el examen. Porque si sale negativo y tiene clínica, ¿ustedes se van a quedar contentos? No, ¿verdad? Por eso Le repetimos la ecografía. Le ponemos después de que le hagan le examinen el paciente, le estabilicen todo, le pongan, volvemos a repetir 10, 15 o 20 minutos después. Y si vuelve a salir negativo, le volvemos a hacer 20, 30 minutos después. Entonces, lo que quiero decir es que el hecho que salga negativo no significa que no se lo vuelva a repetir. ¿Ya? Y mira al final que dice, repetir eco LPD. Al final, si ven, negativo, descartar otras causas de shock, continuar reanimación y al final repetir otra vez. Y así sucesivamente hasta que el paciente se vaya de alta. Porque si la única forma que nosotros podemos, un paciente que no está en shock. Ahora otra pregunta. Si el paciente llega y está en shock, está en shock y está hipotenso. ¿Hacemos o no lo hacemos? El ecofast. No hacemos. ¿Por qué no se las? Porque está inestable. Necesita Deberíamos compensarles. Ya. Esto que apaguen, alguien está con el audio. Tengan la bondad de cancelar el audio, por favor, todo. Que te escuche un fondo o algo por ahí. O solo yo escucho eso. Tengan la bondad de cerrar el audio. ¿Qué quiero decir? Exacto. Entonces, el hecho que nosotros, ¿por qué me estoy demorando en esto? Y les estoy explicando, el curso es de ecografía, no de trauma ni de ATLS. Porque nosotros, en el momento que hacemos de ecografía, nosotros también tenemos un grado de responsabilidad con el paciente. Y si el médico que está en emergencia o el médico que nos indican que hacer la ecografía o nos llaman a hacer eso, se descuidan, nosotros somos los que tenemos que estar pendientes para poder tratar con el paciente. Porque si se les escapa a uno, significa que a nosotros no se nos puede escapar. Y nunca se olviden de la clínica. Si el paciente tiene clínica, nunca se descuiden porque a veces las imágenes no lo dicen todo. El paciente con la clínica es la madre de todo. Entonces, esto es un grosso modo, si el cambio es positivo, hemoperitoneo, la paratomía, ¿quién lo tiene que hacer? El cirujano. Nosotros ahí no nos metemos en nada de eso. Solo tenemos que decir, ¿tiene o no tiene? Y si no tiene, nosotros tenemos que estar dudando de que nos equivocamos o no nos equivocamos. ¿Entendido? Bueno, este es un poquito más de eso. Ahora sí, vamos a lo que nos atañe a nosotros aquí en el curso. ¿Cuáles son los lugares que vamos a ocupar se ocupa para hacer este estudio? Son 4 lugares. En el hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, epigastrio y región de la pelvis. La podemos tener como focos, le pueden encontrar en otros lugares como ventanas, pero nosotros vamos a hablarle como ventanas, ¿no? Entonces, estas 4 ventanas son las que tenemos que buscar y ya vamos a ir una por una y vamos a desglosar y vamos a ir la lógica para que ustedes tengamos la lógica médica para
el por qué buscamos en ese lugar y qué es lo que buscamos. Acuérdense, son 4, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, en región del epigastrio y la pelvis. En el cuadrante superior derecho, encontramos, en el cuadrante superior derecho, ¿qué estructuras encontramos? Hígado, riñón, seno costofrénico derecho. ¿Y cuál es el lugar que vamos a estar buscando? El espacio virtual que aquí en la diapositiva dice espacio hepatorrenal, que lo conocemos como Morrison. Morrison, así mismo. Eso nos enseñan desde el primer año de medicina, no todos en anatomía. El Morrison. En esta imagen, como pueden ver, esta es una cantidad pequeña de líquido. El Morrison está aquí, el riñón. Si el cursor, mi cursor sí lo ven ustedes o no. Sí lo vemos. se lo ve. Ah, sí ven mi cursor. Ah, chévere. Entonces, como ven, aquí es un corte normal. El que ha hecho ecografía sabe que vamos a buscar, que queremos buscar un riñón, medir un riñón, que queremos venir un cálculo. El mismo lugar, mismo sector, línea media. Ponemos el transductor y observamos riñón, hígado, Morrison. ¿Cuándo es positivo? Cuando vemos esto de aquí. Si lo miran, clarito ve aquí. Cuando ya hagamos ecografía, siempre vamos a ver esto porque vamos a medir un riñón, vamos a medir un hígado, vamos a hacer, siempre vamos a ver este corte, siempre lo vamos a ver, pero no de esta manera. Entonces, se les va a hacer muy familiar esto. Cuando ustedes ven un espacio en un trauma, antecedentes de un trauma, Morrison con líquido libre en cavidad, positivo. Cuadrante superior derecho. Cuadrante hipocondrio derecho o cuadrante superior derecho. Estructuras hígado, riñón y más que todo ver el líquido anecoico. Líquido anecoico, no se olviden la característica típica del líquido en el abdomen va a ser anecoico, ¿no? En el Morrison. El siguiente, epigastrio. Este del epigastrio sí nos vamos a demorar un poquito más. Este es un poquito más complicado porque no solamente en el epigastrio no solamente es para ver estructuras dentro en el abdomen, también la podemos utilizar, que mañana vamos a profundizar un poquito más, porque lo utilizamos para ver si también no tiene líquido en pericardio. Las estructuras que vamos a estar aquí viendo en el epigastrio son lóbulo izquierdo del hígado, la parte alta de grandes vasos, y orientando el transductor cefálico, como dice, orientando el transductor cefálico izquierdo, se ve el corazón y el pericardio. En esta imagen que estamos viendo aquí, se ve en esta posición de aquí, en el pericardio, un poco de líquido. Y podemos decir que es positivo. De todas las estructuras, de todos los 4 cuadrantes, este es se podría decir que es el que no se los puede pasar. Porque bien o mal los otros, hay más gente clínica para eso. El taponamiento cardíaco, un trauma en este nivel, hay que ser demorarnos un poquito, de los 2 o 3 minutos que nos demoramos, en este sector de aquí nos vamos a demorar casi el minuto completo en esta posición de aquí. No se olviden, las estructuras que vamos a buscar aquí son lóbulo izquierdo del hígado, la parte alta de grandes vasos, y orientando el transductor hacia cefálico, o se puede decir hacia el hombro izquierdo, para que me entiendan, si orientamos el transductor hacia el hombro izquierdo, vamos a ver la punta del corazón y los 2 ventrículos. Entre la punta del corazón, el diafragma, ahí tiene que haber un espacio virtual que no se debe ver normalmente. Cuando hay líquido, es positivo. Como les dije, de todos, este es el que no se les puede pasar. Bueno, ninguno se nos debe pasar, ¿no? Pero en este en especial. Como ven, esta es otra imagen de esa misma ventana, en la que podemos ver una mayor cantidad que en el anterior. Si lo ven, aquí hay un poco líquido nada más, pero este está más bonito. En términos educativos para aprender esto, por eso le puse esta imagen.
¿Tienen idea de lo que me costó buscar las imágenes para la clase de hoy? Porque solo encontrabas normales, era fácil encontrar imágenes normales, era fácil de encontrar, pero las patológicas, eso sí estaba un poquito más difícil. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, líquido en pericardio. El tercero sería el cuadrante superior izquierdo. Estructuras que vamos a ver ahí, ¿cuáles son? Vaso, riñón izquierdo, y el espacio virtual que vamos a estar pendientes del espacio espleno renal, que está entre en este caso, bueno, ya podemos ver un poco de líquido alrededor del líquido en el vaso, pero le puse esta imagen, no es específicamente del cuadrante superior izquierdo, esta imagen, este es el vaso y el riñón está acá, el líquido tiene que estar en esta posición de aquí. Bueno, les puse porque no encontré ninguna otra, pero aquí tenemos líquido en la pleura, más que en donde estábamos buscando, porque este de aquí es esta porción de aquí, que está sobre el vaso, ese es el diafragma, y aquí el líquido negro, este es el contenido anecoico que están ahí, es en la pleura. Pero bueno, se veía también con la ventana en cuadrante superior izquierdo, buscando vaso, riñón, se podría encontrar eso. Ustedes pueden estar buscando haciendo esa técnica y pueden, por cercanía, vamos a ver eso y va a salir positivo. Estábamos buscando en abdomen, pero tiene trauma a nivel de tórax, entonces queda positivo también. Por eso, el día de mañana tengo un pequeño video para que vean y un resumen de las dos clases. Y lo que estoy explicando ahora es más para que sea en términos educativos, para que aprendan y sepan diferenciar el uno del otro, y ya para la práctica ya vamos a terminar mañana con algo más, un poquito más conciso, más importante para nosotros. Pero por ahora vamos así poquito a poquito, vamos poco a poco. Y el último es la pelvis. Estructuras que vamos a estar ahí, vamos a ver la vejiga, el espacio recto vesical en los hombres, y el útero, el espacio del saco de Douglas en la mujer. En esta imagen acá, si lo ven la vejiga, el líquido está en la parte derecha, anecoico. Una de las características que, bueno, que yo me acuerdo cuando aprendí y nos explicaron, una de las características es deformidad estructural de la vejiga. La vejiga, vamos a ver, si la ven esta vejiga de aquí, la vejiga tiene una forma de trapecio cuando está normal, vejiga llena, forma de rectángulo también podemos decir, la vejiga. Si esta tiene una deformidad y a punto de la deformidad encontramos una porción anecoica, estamos en positivo a que existe líquido libre en cavidad a nivel de pelvis. Entonces, esas son las estructuras que tenemos que estar pendientes en la vejiga, en el hombre y en la mujer. La vejiga es muy similar. Lo que difiere es en las mujeres porque está la presencia del útero, y en la mujer vamos a estar pendientes del saco de Douglas, que bueno, eso casi nunca se nos va a pasar porque siempre buscamos líquido para un embarazo ectópico o para cualquier otra cosa, buscamos el líquido a ese nivel. Entonces, por ese lado, no es no les digo mucho, pero sí de esto otro de acá, para que tomen bastante en cuenta de que el líquido se encuentra junto a la vejiga, deforma la vejiga, se deformaría la vejiga porque las estructuras la comprimen y van a deformar la vejiga porque es como un balón, como un globo. Entonces, eso tenemos que estar pendientes y eso es fácil de ver. Entonces, teniendo las cuatro estructuras, quisiera que me ayude alguien diciéndome qué es lo que si tienen alguna duda, alguna pregunta, para que quiero preguntar alguna cosa al azar, porque todavía falta unos videos que les quiero indicar. Todavía me falta. Entonces, necesito que alguien me alce la mano porque quiero hacer unas pequeñas preguntitas. Acá, Franco Barzola. Alzó la mano. Franco Barzola. Frank Barzola. ¿Está ahí? ¿Sí me escucha? Doctor. Bueno, creo que alzó la mano y se olvidó de bajar la mano. Acá, Víctor. Hola, bien. Hola, Doc. Sí.
Sí, dígame. Mi pregunta es, ¿cuán diferente es hacer un eco un eco básico y un eco que sea tridimensional o que ya sea muy adelantado? Mire. Existe muchas diferencias, pero en el momento, ahorita no, eso no, en emergencias o en la vida cotidiana, ya cuando estén trabajando, un eco tridimensional, esas cosas no sirven. O sea, no tienen, sí podríamos hacerlo, pero ahorita mismo hay unas últimas tecnologías que yo vi en unos ecógrafos de una empresa, bueno, no voy a decir el nombre porque le van a decir que le estoy haciendo propaganda, que son los que yo les compré, a la empresa que yo le compré mi ecógrafo. Ellos cambiaron ahora ¿cómo decir? De marca, ahora están vendiendo otra marca más moderna, y solamente ponen el transductor, donde hay líquidos, ponen el transductor, hace aplastas tac, dos botones, y automáticamente te sacan la cantidad de líquido que tiene ahí donde está. Se forma. Es bien bonito como... Pero si vas a la práctica, eso no te sirve. Eso no servirá para, yo que sé, para para alguna cosa que puede servir para lamparosear al paciente y sacarle más plata también. Pero de ahí, para la práctica, para lo que estamos ahorita viendo, no, eso no nos sirve nada. No sirve para nada. Para nosotros no nos sirve. Un ecógrafo, con los ecógrafos antiguos, con esos ecógrafos que a veces yo les digo que son los veterinarios, que se ocupan bien para la veterinaria, pero no para la medicina, que en los campitos de los pueblos todavía lo ocupan. Pero si alguien lo tiene y les ofendo, no se ofenderá aún por eso. Con eso más que suficiente, con un portátil de esos antiguos, para hacer para lo que les estoy indicando, más que suficiente. Más que suficiente. Así que espero haberle respondido la pregunta, pero de ahí con un ecógrafo sencillo, portátil, se puede hacer a cualquier parte. O que el ecógrafo está al lado del paciente y no movilizar al paciente al ecógrafo. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Si todavía te falta. ¿Aló? Doctor, ¿y las sondas para iPhone? Esos. Eso es lo ideal, pues. Pero vienen con traductor lineal. ¿Se acuerdan? Lo primerito que dijimos, vamos a buscar la diapositiva. ¿Dónde está la diapositiva? Lo primerito que les dije, ¿qué fue? Lo primerito que les dije. Tal vez como no leyeron, ¿dónde está? Lo primerito que dije, ¿dónde está? ¿Dónde está? Sonda convexa. Sonda convexa preferible. Sonda convexa preferible. Sonda convexa. ¿Dónde está? Por aquí estaba. Aquí está, técnica. Ecógrafo básico con un transductor convexo. Sí. Con transductor convexo. No sirve que... Lo único que se podría hacer es en la ventana del epigastrio, que podríamos hacer con el otro, como el que hace para el corazón, ¿cómo es? Ya con otro transductor. Es el único que se podría hacer. Pero de ahí no. Solo con convexo. Pero ustedes están con la emergencia. Estar poniéndose a cambiar transductor, yo no creo que nadie se va a poner a cambiar el transductor en una emergencia. Uno está asustado, preocupado con el paciente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuándo no? Ahí va. ¿Cuándo no vamos a hacer eso? Paciente con trauma, con shock, viene con trauma de un accidente de tránsito y no le puedo hacer. ¿Cuándo no le podría hacer? A ver, alguien, por favor, si no le digo nombre al azar. ¿Cuándo no podríamos hacer? Cuando el paciente está inestable. Bueno, no. Vamos. Bueno, inestable, pues sí, pues. Trauma abierto, por ejemplo. Ni a las 4. Dígame. Cuando el paciente está inestable, es lo que decía primerito. Si el paciente llega choqueado, cuando el paciente llega choqueado, no tenemos que hacerle nada, que eso tiene que ir rápido al quirófano. Eso ya es otra cosa. Ya. Por eso no le podríamos hacer. Pero digo, cuando un paciente que llega estable, entre comillas, llega estable, y no le podemos hacer. Doctor. O se nos hace difícil hacerle. Doctor, yo discrepo con usted. Sí, dígame. Un examen diagnóstico, si bien es cierto, la clínica es importante, pero un paciente puede estar chocado por otros motivos, no necesariamente claro.
Sí. Así Ajá. que un examen en abdomen dice mucho. Nosotros que somos anestesiólogos, cuando ingresan al quirófano, pues un examen que se le debió haber hecho en abdomen dice mucho. Puede estar chocado por un trauma de miembros inferiores, por un tórax Claro, sí, mire, mire. inestable, Ajá, pero vamos, un abdomen es otra cosa. ya, ajá. Mira, lo que le estaba tratar, tal vez me hice entender mal. Si un paciente llega, si un paciente X llega con un shock hipovolémico, está choqueado y con una tensión arterial 70, 30 o 60, 20. Claro, es un politraumatismo. Eso Ajá. es indicativo Esto, de hacerle varias esto, cosas. ajá, mientras más rápido, en el ATLS, porque bueno, yo no soy de emergencia, pero me gusta estar metido en todo menos de lo que me llaman. Una de las indicaciones rápidas para entrar a la laparotomía o porque los que tienen que decidir eso ya no es el médico de emergencia. El que decide quién sube, quién no le suben al paciente es el cirujano. Los cirujanos en este caso ellos son ya los encargados de decir qué es lo que se va a hacer, porque ellos son los que van a operar, nosotros no. Entonces eso es lo que hace la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente, porque si están en esos términos, o sea, lo que quería mi pregunta, lo que les quería mencionar la pregunta era, ¿cuándo no le íbamos a hacer a un paciente? ¿Cuándo no se le puede hacer? Cuando el paciente tiene mucho dolor. Cuando tiene fractura de costillas a nivel, las costillas inferiores, si hay fractura en esas costillas, es difícil, bueno, a excepción de la pelvis, esas de arriba no le vamos a poder porque el paciente se va a mover, no se va a dejar hacer. Si el paciente tiene quemaduras, tampoco, porque no le podemos poner el gel encima de la quemadura. Ya vamos, no lo podemos hacer. Si un paciente tiene enfisema subcutáneo, no va a tener mucho dolor, pero el enfisema subcutáneo, ¿qué es lo que tiene el enfisema subcutáneo? Aire. Y si nosotros le ponemos ahí, ¿qué vamos a ver en el monitor? Puras sombras, reverberancias, no vamos a ver nada. Ya vamos 3. Quemaduras, enfisema subcutáneo, fracturas bajas de la costilla. ¿Y saben cuál es el más común que es difícil hacerle? Y es súper difícil hacerle y a veces no puede tener lo que sea y a veces es un paciente, a ver algunos por aquí, un tipo de paciente. ¿Cuál será? Que es súper difícil. Y siempre es difícil hacer ecografías a todos esos pacientes, siempre embarazadas, resistencias. Los que son gorditos. Obesos. Obesidad. Ya, y obesos. Y los obesos, tenemos que entender, esos son los pacientes, son muy difíciles de hacer eso. Y si la ecografía FAST sale negativa, o sea, dudemos. Porque en el obeso no vamos a llegar hasta muy adentro. No vamos a llegar. Y peor si le hacen con los modernos que tienen lineales, que vienen en los celulares ahora, o en las tablets. Porque es lineal. Porque la empresa que les dije que yo fui cliente de ellos, siempre cuando traen esas nuevas tecnologías, nos invitan a ciertos médicos que a mí me saben invitar. Yo siempre voy de colado, como que igual yo no les compro, pero yo voy a ver qué tienen y a comer. Entonces, ahí uno se ve las cosas y traen unas cosas que te queda uno loco viendo eso. Pero si vas a la práctica, en la práctica a veces no se utiliza mucho. La compañera que mencionó sobre las ecografías, si servían o no servían esos, como es en los traductores en los celulares, en la práctica no serviría mucho porque es lineal lo que ocupa. Lineal. El lineal se ocupa. ¿Alguien tiene conocimiento de ecografía de pulmón? Ecografía de pulmón han hecho o han sabido cómo funciona. Alguien que tenga porque si de ley aquí debe haber traumatólogo, no sé qué, debe haber más gente que sabe más que uno. Uno siempre aprende cosas con los alumnos. ¿Alguien por aquí que haya hecho o sabe algo de eco de pulmón? Sobre ecografía de pulmón, que menciona del tipo de líneas que se presentan, o los signos que es de playa, o los signos estas en V. ¿Con qué son traductor? signos que se
No, no estoy seguro, solo he leído Ya, esos ya. signos. No estoy Ya. seguro con qué empieza. Con el lineal, con el lineal. Con el transductor lineal, exacto. Es la única forma cuando sirven para estas cosas de que estamos hablando de trauma. Aunque nosotros, se ocupa, el año pasado cuando comenzó esto de la pandemia, yo me empaté bastante de ecografía de eso que estamos hablando con el lineal, porque se ocupaba para pacientes con neumonía. Y yo aprendí eso en la universidad cuando estaba estudiando la maestría en ecografía, estamos haciendo. Ahí nos enseñaron eso. Pero yo dije, pero eso no tiene, para estar haciendo eso le hago una radiografía en la práctica, ¿no es cierto? ¿O no piensan lo mismo que yo? Más fácil hago una radiografía para saber si el paciente tiene neumonía, pues, ¿sí o no? Porque en la práctica está le poniendo el transductor. Pero cuando ya hubo demasiados pacientes y el equipo de rayos X está llevando a un paciente cuando había demasiados pacientes ingresados por COVID, ¿qué tocaba hacer? Ecografía, porque era más fácil de transportar, lo podía utilizar las 2, 3, 4, 5 las veces que sean necesarias, no tenía exposición a radiación, entonces era muy práctico eso. Pero bueno, También mencionaba también sobre la sensibilidad, que para ver líquido en pulmón era mucho mejor ecografía que rayos X. Rayos X, exacto. Entonces, miren, hay cosas que nosotros sí podemos hacer y hay otras cosas que no podemos hacer. Y como en ecografía FAST, les dije, viene con dos estructuras, una de FAST y mañana vamos a hablar de algo de FAST. Pero cuando ya estaba yo revisando para hacer la clase, porque me pasaron que le dividamos en dos, encontré un tema, sería a continuación, sería un tercer tema, que no va, que por uno, que yo ya sabía de esa manera, pero a mí me enseñaron así como les estoy explicando, FAST y EFAST, y así como me dijeron que les enseñe. Pero en estos días que yo estaba revisando, encontré algo que me llamó la atención, me quedé, ¿y por qué a mí no me enseñaron? Iba a decir. Bueno, eso yo les voy a explicar mañana. Y es un resumen de las dos cosas unidas, y eso, bueno, eso les voy a explicar mañana. Jorge Parra, levantó la mano. Tenga la bondad. Sí, buenas noches. Mire, respecto a lo que nos mencionó usted de que para poder hacer EcoFast necesitamos un equipo portátil, y considerando que el grupo de médicos y demás personal que estamos formando parte de este diplomado, algunos incluso están en provincia y su único instrumento de diagnóstico puede ser el eco. Por tanto, yo pienso que al tener nosotros un ecógrafo y poder llegar a un diagnóstico y apoyar al equipo de salud que se encuentra en la clínica o en el centro de salud o puesto de salud incluso, sí es importante que el paciente, dependiendo del riesgo sí pueda ser movilizado hacia el sitio donde se encuentra el equipo de ecografía para poder realizar este estudio y determinar si es que es o no portador de la presencia de sangre en la cavidad. Bueno, sí, mire. Que dependiendo de las circunstancias, porque en un hospital de primer nivel, pues claro, tendríamos que tener un equipo móvil, pero en las circunstancias en las que nosotros nos manejamos, dígase en las provincias, en las zonas muy alejadas, no vamos a tener un eco portátil, apenas tenemos un eco y algunos ni lo tenemos. Sin embargo, de tenerlo sí es un beneficio del movilizador. Miren, ya le voy a responder así, vamos. ¿Usted es médico en qué trabaja? Bueno, yo soy cirujano. Cirujano, para usted es más fácil todavía. Miren, vamos a cosas y vamos a hablar a protocolos. Así, los protocolos de ATLS mencionan, ¿y por qué no se le puede? Lo primerito que le dicen a un paciente, cuando un paciente tiene shock o está en un politrauma, ¿qué es lo que se dice? Lo primerito. El paciente debe estar inmovilizado y no se le debe movilizar. A eso vamos. Al paciente no se le debe movilizar. Sigue. El momento que le movilizamos al paciente causamos más trauma. A eso iba. Por eso no se les debe movilizar al paciente. Por eso la importancia de que se debe transportar el ecógrafo al paciente y el paciente no, al ecógrafo no. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos qué daño puede tener un paciente. Ejemplo, yo que sé que tuvo un politrauma.
y tenía un hematoma en el vaso. Por moverle, movilizarle, se rompió el vaso. ¿Y qué tuvimos? Tal vez en un lugar donde sea un cirujano, donde haya bacán chévere, van rápido, rápido lo operan, pero no en todos los lugares hay eso. Es más, donde yo trabajo, por eso es lo que les puse el ejemplo. Cuando a mí me pasó eso fue así antes de la pandemia, yo todavía no seguí el curso de ATLS, yo lo seguí por curiosidad. Aunque yo ya sabía y había leído y cosas así, los que estén aquí, de ley hay gente que trabaja en emergencia, de ley hay gente que trabaja en emergencia. Y ellos no me van a hacer mentir. Y lo que dijo el compañero que acabo de hablar. ¿Por qué no se le transporta al paciente? Porque podemos hacer más daño del que ya tiene. Y lo primerito que se hace en un paciente politraumatizado o traumatizado es no movilizarlo. Solo se le moviliza en ciertas ocasiones específicas y cuando está en primer nivel, ahí sí, pues movilícela donde sea. Perdón, en tercer nivel, movilícela donde sea. Pero si estamos en primer nivel, no le voy a movilizar, digamos, donde yo trabajo en un subcentro botado y a mí me saben sacar, ¿cómo decir? La madre haciendo las ecografías y cuando me pasó lo del accidente del paciente que llegó. No le pasó nada, pero me lo trajeron al paciente. Pero si le pasaba algo, ¿qué hacía yo con el paciente ahí en el consultorio? Ni siquiera era la observación, emergencia, en el consultorio normal, Por eso es la única razón por la que no se le debe transportar al paciente. Sí. Bueno, si podemos decir, no, qué pobrecito, sí podemos decir esto, sí. Pero si nos vamos a la parte legal y le transportó al paciente y falleció, ¿quién se lleva el muerto? Los familiares nos van a denunciar, nos van a meter presos, lo que ya saben, lo típico. Entró caminando y se murió, yo qué sé. Entonces, por eso tenemos que evitar esas cosas, aunque sepamos que le podemos hacer mejor daño, cómo le podemos ayudar más haciéndole la ecografía, pero es por eso que no se le debe transportar. Santi Quintana. También quería acotar, por ejemplo, que generalmente vamos a hacer ecofaz a un paciente de un trauma, no a un paciente crítico. Entonces, este paciente debe estar monitorizado. Entonces, por eso se le debe también realizar el ecofaz en el lugar donde está monitorizado el paciente para saber más pronto el momento que el paciente se vaya a descompensar. Compañero, usted también hace emergencia, ¿no? En medicina interna y emergencia. Emergencia es por eso. Emergencia, por eso no debemos transportar al paciente. Y si alguien tenía, porque tal vez cuando no teníamos claro las cosas, lo hacíamos porque yo también lo hubiese hecho pensando lo mismo. Pero cuando ya vamos aprendiendo y sabemos cosas y manejamos protocolos, decimos que no. Y a veces nosotros le caemos mal a ciertas personas, porque a mí me ha pasado que le he dicho, no, a ese paciente no le vamos a hacer. ¿Por qué? ¿Pero qué le cuesta, doctor? A mí no me cuesta nada, pero eso no se debe hacer. Eso no se debe hacer. Entonces, una cosa es de emergencia, otra cosa es consulta externa. Yo siempre me meto en problemas con eso. Y a veces yo les caigo pesado, pero no es mi culpa. No es que yo no quiera hacerlo. También hay un orden y hay protocolos y no los podemos saltar los protocolos porque me cae bien o porque ahí vienen los problemas. ¿Les puedo dar 5 minutitos, por favor, para descansar y yo tomar un vasito de agua? ¿Me pueden dar 5 minutos? Pueden ir a orinar un ratito y al baño. Hoy 5 Permiso minutitos. para ir al baño, ¿Sí? entonces. Permiso, gracias. No, ni 5 minutos, yo 2 minutos estoy aquí.
No se escucha. Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Están ahí? ¿Están todos? ¿No se fueron? Sí, doctor, aquí está. Ya. Miren, ahora les voy a pasar unos minutitos de unos videos que tengo. ¿Sí me escuchan? Les voy a pasar unos para que escuchen un resumen de lo que acabo de hablarles de lo que pude. Son videitos cortísimos que nos van a ayudar y van a escuchar lo mismo que ya les acabo de decir. A ver, déjenme ver cuál era. Un minuto. Esperen un momentito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me sale. Esperen un momentito, no me sale el video para poderles compartir. Pantalla 1. A ver. ¿Lo miran? ¿Lo están viendo ahí? No. No se ve nada. No se ve nada, doctor. Ahí. Ahí están viendo algo. Ahí se ve la pantalla de su computadora. Se ve la pantalla vacía. ¿Están viendo la pantalla de mi computadora como diapositiva? No, se está viendo la carpeta de archivos solamente. Esa carpeta que dice Ecofast clase, esas imágenes. Sí, ahí. Ay, no sé por qué no se le reproduce el video. Espérenme un momentito. Ahí ya no se comparte nada, ¿no? Ahí no están viendo nada. No. No, no se ve nada ahí. Ya, sí, porque quité solo que... Aquí está. Ya sabía. Ahí. ¿Le está Ahí viendo? sí. Ah, ya, exacto. No se activaba, yo no sé qué pasaba. No se activaba. A ver, vamos ahí. Minuto 8. Ahí estamos. Sí, miran, por favor, alguien si están viendo la pantalla en el lado izquierdo, ¿se recuerdan la imagen que les dije en el primer cuadrante, que esto es típica para ver un cálculo en el riñón? Sí. Cálculo en el riñón. Ahí vemos el hígado, el riñón, podemos observar este espacio de aquí que es el Morrison.
Y si vemos del lado derecho la misma en la diapositiva de abajo y en la de arriba. Pero en la de arriba está un poquito más, hay una imagen anecoica que cubre ahí. Pero vamos a la imagen de abajo a la derecha. Si ven igualito, hígado, riñón, y hay un espacio en el Morrison pequeño que es una cavidad muy pequeña de líquido. ¿Sí ven? Muy pequeña de líquido. Voy a comenzar a reproducir el video. Miren. ¿Sí ven? Abajo a la derecha. ¿Sí ven? Abajo a la derecha. Yo voy a hacerle pause. Miren de abajo a la derecha, la que está abajo a la derecha, ¿no? Yo le voy a hacer pause ahí. ¿Sí se dieron cuenta qué pasó ahí? ¿Alguien me puede decir qué es lo que ven en la de abajo a la derecha? ¿Qué es lo que se mira? ¿Alguien, por favor? ¿Qué es lo que ven? Para ver si me dicen, me hago entender o no me hago entender, porque si no, ahí me pego un tiro. Considero que lo que se debe hacer es un barrido del área, no solo quedarse con el transductor en una sola posición, sino un barrido para ir identificando el Morrison que esté libre o ocupado. Exacto. Mejores palabras que yo no pude haber dicho. Sí se dieron cuenta. Ahí miren, la misma imagen, un movimiento después. Sí me hice entender lo que quería que vieran ustedes. Ahí está. En la diapositiva, en el lado izquierdo, una imagen normal, básica de riñón, hígado, espacio vacío, no hay líquido libre en el Morrison, se ve libre. Y en las dos a la derecha, ¿no es cierto? En la de abajo, clarito se ve que hay un movimiento justo donde estoy hecho. Ahorita pause. Si uno le ve solo esa imagen, dice eso es normal. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Normal. Pero si hacemos un pequeño movimiento con el transductor, ¿qué es lo que encontramos? Líquido libre en cavidad. ¿Positivo o no positivo? ¿Entendieron o no entendieron la importancia del porqué esto? Esos detallitos podemos... Sí. Bien claro, ¿verdad? Bien claro. Sí. Entonces, eso son una de las cosas. Lo mismo nos va a pasar en el otro lado. Ya no creo que tengo imagen de eso. Lo mismo nos va a pasar en el otro lado. En el hipocondrio izquierdo, donde vamos a ver vaso, riñón izquierdo, espacio en el líquido también vamos a encontrar ahí. Pero esta imagen la quería decir no solamente por la imagen, porque sino quería que la vean y la analicen, porque que no se olviden toda su vida, no se olviden toda su vida, porque solo ese movimiento, si yo me quedaba solamente porque a veces una foto no es nada. Por eso la importancia del informe o descripción de la imagen que se está haciendo en la ecografía. Por eso se llama descripción, hígado, presencia o no presencia de líquido, presencia de imagen anecoica en espacio en Morrison, que compatible con trauma. Claro que con la clínica, si es se confirma lo sospechado, la sospecha, conducta a seguir, se sugiere interconsulta o valoración por cirugía. Pare de contar, nosotros ahí sacamos. Pero esa imagen era lo que quería que se den cuenta para que no cometan errores que a veces nos pueden cortar claro. Miren el líquido que está ahí. Esa es la que estaba buscando. Ahora, ¿qué otras utilidades podemos darle a la ecografía FAST? ¿Qué otras utilidades le podríamos darle a la ecografía FAST en emergencia mismo? Ya saben hacer ecografía FAST. Ahora, ¿qué otra utilidad le podríamos dar? ¿Alguien tiene alguna idea de qué utilidad en emergencia además le podríamos dar? Un abdomen agudo. No, vamos a trauma. Hasta solo con trauma. Descartar cálculos biliares y Vamos cálculos solo trauma. Cálculos, ya eso es abdomen agudo. Y eso no es, eso es consulta externa, como se les dio. Eso es consulta externa. descartar cálculos en la vesícula o en el riñón. No.
Estamos hablando de trauma, estamos hablando de emergencia. Miren, para no estar botando números y no hacerles, porque algunos pueden estar aburridos. El ejemplo que les estoy tratando de dar es una aplicación que yo me quedé, es en el RCP. ¿Saben por qué? Porque podemos visualizar si el corazón está o no está moviéndose. A ver, bajen un poquito el sonido, por favor. ¿Alguien que se le prendió el sonido? ¿Alguien se le prendió el sonido? Ya. Ya. La aplicación también de esta que le podemos utilizar es en el RCP. ¿Cómo y para qué? ¿Para qué? Porque así nosotros podemos visualizar que existe movimiento cardíaco. ¿Sí o no? ¿Me entendieron? ¿Por qué? Porque nosotros estamos dando masaje cardíaco y estamos insuflando masaje cardíaco y ¿cómo nos damos cuenta que estamos viendo? Si no, pero doctor, si ponemos el estetoscopio y le escucho. Los que han tenido la mala o buena suerte de hacer eso, a veces se escucha o no se escucha a veces. No se escucha, ¿no es cierto? ¿Sí les ha pasado? No, es difícil, no se escucha. No se escucha y uno sabe si está vivo o está muerto, ya se falleció el paciente. Es verdad, eso pasa. ¿Qué es lo que podemos aplicar también? Traductor. Frizamos, dejamos de frizar, están haciendo y vemos que el corazón se mueve o no se mueve. Por ahí leí no sé dónde, pero bueno, eso sí ya no me puedo meter en ese lado. Que decía que podemos utilizarlo para ver si el corazón está fibrilando y cosas así. Bueno, decía aquí que había un compañero que es clínico, ellos nos podrían enseñar más de esas cosas. Pero estamos siendo prácticos en la práctica, podría ser utilizado, no estoy diciendo que el EFAS es utilizado para eso. Podríamos utilizarlo, ¿no? Como un paréntesis para la clase. Un paréntesis para la clase. Podríamos ser utilizado. Entonces, podríamos utilizarlo para eso. ¿Qué otra aplicación le podríamos dar? Una emergencia que puede ser aguda, no necesariamente por un trauma, pero también puede producir un hemoperitoneo. ¿Cuál es la patología o la... Embarazo accidental. Un embarazo ectópico. La excepción, embarazo ectópico es abdomen agudo. La excepción de abdomen agudo. Un hemotórax. Hemotórax. No, estamos en abdomen, vamos un hemoperitoneo. ¿Cuándo se podría, a diferencia de un trauma, cuándo también se puede producir un hemoperitoneo? Ruptura del vaso. Rotura de vaso. Bueno, rotura de vaso, bueno, siempre la rotura de vaso va a ser por un trauma. Ya le quitamos bueno, está bien la respuesta, pero no era la pregunta que entonces otra. ¿Cuándo más puede haber porque rotura de brazo tiene que haber de ley trauma? ¿Cuándo puede haber que no haya trauma y haya hemoperitoneo? Una ruptura de aorta abdominal. Una ruptura de aorta abdominal. Presente de aneurismas. Acuérdense, pertenencia de aneurismas, y nosotros sí podemos ver un aneurisma por la ecografía abdominal convexo. Si un paciente llegara a nuestro servicio, yo le dije esa pregunta porque como estaba estos días haciendo la clase, me acordé de esa misma pregunta que nos dijo un profesor en la universidad, cuando estaba haciendo, yo no sabía ni miércoles, yo era más perdido que los Restrepo, como decimos nosotros. Y la respuesta era esa, en un aneurisma abdominal. Entonces, otra de las cosas que nosotros podemos buscar en una patología es en eso, ¿no? Y podríamos encontrarnos porque puede ser, no hay trauma y hay líquido libre en cavidad, hay shock hipovolémico. ¿Qué será? Un aneurisma, ¿no es cierto? Por eso siempre la clínica es lo importante, y sin clínica no hay diagnóstico. Entonces, a ver, levantándome, yo le voy a decir a alguien al azar, y le voy a preguntar unas preguntitas, ¿no? Para ver si me hicieron caso de al azar, ¿no? No es que aunque alguien levantó la mano, o si no, que alguien levante la mano para no buscarle al azar, porque al azar luego decir, no,
Me apagan el audio y luego nadie levanta la mano. A la 1, a las 2, a las 3, nadie levanta la mano. Entonces va al azar. Pregunta para ver, pónganse que sea alguien conocido mío por ahí. Vamos a buscar los nombres primero. Alguien, Jorge, alguien levantó la mano y ya bajó. ¿Quién fue? Jorge Parra. Jorge Parra. Doctor. Dígame. A ver, la pregunta va. ¿Cuáles son las 4 ventanas para que estudiamos hoy? Estas 4 ventanas es hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, epigastrio y fosa hipogastrio. O pelvis. Hipogastrio. También en la de epigastrio podemos visualizar un poco la imagen cardíaca. Ya. A ver, otra pregunta para el siguiente. Bueno, levantó la mano Víctor. Víctor, ¿está ahí? Sí, estoy aquí. Ya, doctor, una preguntita. Yo les dije después al final de todo, ¿cuándo no vamos a poder hacer, a pesar que hay un paciente con trauma, se nos va a dificultar hacer el FAST? ¿Cuándo se nos va a dificultar? Habíamos quedado con un paciente obeso, con un paciente con trauma abierto, un paciente con quemadura en abdomen. ¿Y? Ajá. Una Con más. dolor. Cuando el paciente tiene mucho dolor. Bueno, ¿Qué habíamos dicho? el trauma, el dolor, ese del dolor, eso ya, trauma, fractura de costillas. Cuando tiene fracturas. Sí, fracturas. Cuando tiene fracturas. Falta una que quiero que me digan. Sí, yo sí les repetí como 2 veces. Enfisema subcutáneo. Enfisema subcutáneo. Enfisema subcutáneo. Trauma abierto. Trauma abierto Obesidad. también, pero vamos al enfisema. Lo que quería que me respondan era enfisema subcutáneo. Sí, quiero que me entiendan. A ver, ahora, ¿moviliza o no moviliza al paciente para hacer el FAST? Pedro Fernández, No, a ver, Pedro Fernández, perdón. No, doctor, no se moviliza el paciente. No se moviliza el paciente. No, pero ¿y si el ecógrafo no va, te toca llevarle? No va el paciente, no va el paciente. El ecógrafo le llevan, no al paciente. No, la montaña va Mahoma, acá no funciona eso. Sí, le llevan al ecógrafo que el administrador se pegue la cabreadera, pero que allá el administrador dice, si daña el transductorio no es culpa, pero al paciente no se le tiene que movilizar. Sí, al paciente no se lo tiene que movilizar. A ver, en resumen, yo creo que ya hasta aquí, alguna pregunta, alguna cosa que ustedes tengan, yo ya expliqué todo lo que yo tenía. Lo traté de hacer lo más dinámico posible. Lo hice un resumen, que les expliqué lo que tienen que saber, la verdad, lo que tienen que saber. De ahí lo demás es labia. Una pregunta. ¿Alguien más? Víctor, pregunta. Dígame. La pregunta es, si usted nos dice que debemos tener más de 200 a 300 ml para poder visualizarle por el EcoFast, ¿es la suma de todos los espacios que haya superado los 300 ml o en cada sitio? No, mira. Eso solamente es para que sepan cuándo se va a ver cuándo se va a ver el líquido, cuándo va a ser positivo eso. Ya. Cuando hay un trauma, depende del trauma, pues. Depende del trauma donde haya sido el trauma. El líquido, si el paciente, o una de las cosas, el paciente cuando usted va a hacer, tiene que estar en el decúbito, tiene que estar acostado. Pues. Pero, lógico, si de un líquido, si le movemos al paciente para un lado o para acá, el líquido va a moverse un poquito. Pero en teoría, tenemos que tener el paciente acostado y si le podemos movilizar un poco. Yo leía que para que la sangre baje a la pelvis y que la pelvis sea positiva, solamente se le debe acostar al paciente un poco. Pero no, eso no está, tiene que estar acostado y cuando se ve, solo era para lo que les acabo de mencionar, solamente para que ustedes sepan que cuando se ve el líquido, tiene más o menos más de 200, más de 300 ml en cavidad, cuando se ve poquito. Si usted no ve nada, significa que tiene menos. Solamente la parte técnico para que conozcan el por cuándo se va a ver y cuándo no se va a ver. Por eso la importancia que teníamos que hacerle después de 20, 30 minutos, volverle a hacer el PAS al paciente.
Porque si tenía 100 ml y no se veía nada, en 20-30 minutos tiene 400 ml. Y ya tiene 300 ml más en 20 minutos. Y si uno le deja pasar 20 minutos más, ya va a tener 600, 700. Entonces, ¿qué es rápido? La conducta es quirúrgica. Pues ahí se manda rápido a cirujano. Pero es solamente solo para que ustedes conozcan nada más. No va a ser un examen ni nada de esas cosas. ¿Alguna otra pregunta? Don Víctor, doctor, ¿ya ha contestado la pregunta? Todo bien. ¿Ya alguna otra pregunta, algo? A ver si alguien más alzó. Doctor Ítalo, Noblecilla. Doctor, buenas noches, amigos. Una pregunta, doctor. ¿Las diapositivas va a subir a la plataforma? No tengo problema para subirle. Yo les paso nomás, no hay problema. Si es de hecho, es un resumen de algo que es público. Yo descargué del internet, lo leí, lo resumí y les presenté a ustedes. No hay problema de subirlo. Yo les digo a los administradores para que les suban. Doc, disculpe una última pregunta. Usted dice el EcoFast. ¿Y para qué nos sirve el EcoFast? El EcoFast, hijo, ¿cómo va a hacer esa pregunta ahorita al final? Hable serio, pues. ¿Cómo va a preguntar eso? ¿Para qué sirve el EcoFast? Alguien, a ver, le voy a decir, alguien que le diga al doctor para qué sirve el EcoFast. A ver, voy a buscar otro nombre. Un ratito, Doc, no le dije para qué sirve, sino para qué nos sirve. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué significa EcoFast? ¿Qué significa EcoFast? ¿Para qué nos sirve? Voy a ponerle la diapositiva otra vez al principio. ¿Están viendo eso? No. No están viendo, ¿verdad? No. ¿Y eso? Ya, ahí sí, eso sí están leyendo. Sí. Esas son las siglas en inglés. Ahí sí ya. FAST, lo que significa en inglés, significa Focused Abdominal Sonography for Trauma. En español, traducido, ecografía abdominal enfocada para trauma. Para eso nos sirve. Solo para trauma. No para embarazo ectópico, no para colitiasis, no para cálculo de riñón, no para... es solo para eso. Ecografía FAST. Y el día de mañana vamos a ver la ecografía EFAST, que es sobre la continuación de esto. Bueno, y mañana les indico cómo fue variando eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien le olvidó la mano alzada, Víctor? ¿Alguna pregunta nada más? Entonces, si no hay más preguntas, igual si se les queda alguna pregunta, mañana vamos a continuar con otro tema similar a este. Y si tienen alguna, porque yo sé que van a tener más, con la de mañana van a tener más preguntas o se van a responder las preguntas que nos dijeron hoy. Porque se quedaron en el limbo, se quedaron algunos con hemotórax, ¿no es cierto? Hemotórax, mañana vamos a ver el EFAST y vamos a ver unos videos más que les tengo para mañana. Y bueno, vamos a distinguir si hay chances de hablar algo de ecografía de pulmón. Bueno, si es que alcanzamos, hablamos. Si no, el día de mañana nos vemos. Espero que les haya sido de su agrado, que me haya podido explicar y que ustedes me hayan entendido, que eso es más mi objetivo. Y el día de mañana continuamos con esto mismo de aquí, ¿no? Pasen bien, cuídense mucho y hasta mañana. Buenas noches con todos, doctor. Buenas noches con todos, compañeros. Gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana.